María Isabel Murillo, especialista en estrategias UX, UI y directora general de Usaria. Experta en investigación con usuarios, se centra en arquitectura y diseño de información para mejorar la calidad de los productos. Investigar y entender muy bien quién es mi usuario, dónde está, cuál es su contexto, cuáles son sus necesidades y a qué problemáticas se enfrenta. Hola, como les contaba Cristian, yo soy directora general de Usaria, que es una consultora en experiencia de usuario que está en México y Colombia, y hoy estamos celebrando 10 años de compartir, enseñar alrededor de temas de UX en la comunidad en México, en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, lo que quiero hacer en este espacio que tengo la fortuna de compartir con ustedes hoy es hablarles sobre lo que he aprendido en estos años de liderazgo en UX. Levanten la mano aquí quienes de alguna manera están involucrados con UX. Ok, muy bien. Ahora les voy a pedir a todos que levanten la mano. Todos, con energía. Yo sé que ya son las 6 de la tarde y es sábado, pero esto es porque todos los que tienen la mano arriba están involucrados con UX. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es algo transversal a todos los productos y servicios con los que nosotros trabajamos. UX no es la persona de UX de mi equipo. UX no es el equipo de UX de mi empresa. UX no es la interfaz que mi usuario ve. UX tiene que ver con cada uno de los puntos de contacto que tiene un usuario con la empresa para la que yo trabajo, ni siquiera para el producto. Y ya les voy a explicar por qué la empresa. Supongamos que ustedes diseñan una app maravillosa para, no sé, comprar tiquetes en línea. Y el proceso y la experiencia es muy buena, pero cuando llegas al aeropuerto, tu vuelo no sale. ¿Les ha pasado? Entonces, hasta ahí llega la experiencia de usuario, hasta ahí se rompe. La experiencia de usuario no es algo que pasa solo en la tecnología. La experiencia de usuario es algo que conecta con tu vida y es cómo hacemos para lograr cambiar la vida de la gente, sus contextos y realmente solucionarles problemas y necesidades. Muy rápidamente sobre mí, yo estudié comunicación social y periodismo. Mis grandes pasiones, que lo siguen siendo hoy en día, aunque no me dedique a eso, es el periodismo y el cine. Pero la vida, hace 12 años, me puso en tecnología. Llevo 12 años trabajando en medio de la ingeniería y el diseño y haciendo que diseñadores e ingenieros se lleven bien. Entonces, sí es posible y realmente no es una tarea difícil. Simplemente lo único que tiene que hacer uno es abrir su mente y saber que el trabajo del otro es igual de importante que el mío. Y teniendo eso claro, los equipos van a funcionar bastante bien. También quisiera correr 10 kilómetros diarios como Sonia, pero la verdad es que a duras penas llego a 5 como una vez cada 15 días. Bueno, les iba a explicar brevemente antes de entrar en materia qué es todo esto cuando escucho de UX, pero creo que ya no hace falta repetirlo con el ejemplo que les acabo de poner de la aplicación para los vuelos. Ahora, cuando diseñamos productos o servicios, tendemos a pensar que la UX es solo una parte del proceso o que yo solo estoy haciendo UX cuando estoy haciendo la parte de interfaz de usuario. Resulta que el diseño de experiencia de usuario tiene que ver con cuidar cada uno de los puntos de contacto que pueda tener una persona con un producto, un servicio o una empresa. Porque, por ejemplo, si algo sale mal, y perdón por echarlos al agua, pero si falla algo, por decir algo, en la app de Platzi, no van a decir, no, eso es del equipo de ingeniería de Platzi, van a decir Platzi, porque es la experiencia de Platzi. Lastimosamente afuera, nadie sabe quién diseñó eso.
Qué chévere que todos pudiéramos tener ese reconocimiento como la foto del empleado del mes que ponen en McDonald's, pero la realidad es que la gente afuera no ve la cara de quien está haciendo eso. Atrás de eso es una empresa y es la experiencia que tú estás teniendo. Entonces, vamos a hablar de liderazgo en UX desde dos perspectivas. Una, la profesional, y es cómo debería formarme profesionalmente para ser líder en UX. Y dos, algo de lo que pocas veces se habla, qué características tengo que tener para ser líder en UX en mi lugar de trabajo. Primero, principios antes que metodologías. Hace poco tuiteaba al respecto y decía que al igual que en la vida, cuando diseñamos productos, los principios son más importantes que los métodos. Sin intención de generar polémica, pero por ejemplo, en la vida uno puede ser buena persona independientemente de su religión o de su política. Lo mismo cuando diseñas. Tú diseñas un buen producto independientemente de la metodología. ¿Por qué? Porque las metodologías van y vienen. ¿Sí? Hoy en día está de moda Scrum, pasado mañana estará otra, Lean Startup, en 2 años se pondrá de moda otra metodología. Pero hay unos conceptos atrás de eso. En la mañana, en la charla de Endeavor les hablaban de la metodología de Lean Startup, ¿se acuerdan? Y hablaban de la importancia de conocer a tu usuario para diseñar mejores productos, pero resulta que eso no es nuevo. Desde finales de los años 70, es decir, hace más de 30 años, con interacción humano-computadora, venimos hablando de estos temas. Entonces, atrás de las metodologías hay ciertos principios básicos, ciertos conceptos, como lo que les decía Freddy, que para programar necesitas saber álgebra. Los lenguajes de programación van y vienen y en 2 años saldrá uno nuevo, pero los principios lógicos atrás de programar se mantienen. Entonces, si tú te estás involucrando en UX solo por moda, tu liderazgo te va a durar solo hasta la siguiente temporada. Para de verdad permanecer y para de verdad agregar valor, necesitamos construir una columna vertebral sólida. No es que yo los esté invitando a hacer CrossFit, pero de nuevo, uno podía estar en forma antes cuando no existía el CrossFit. Ahí vuelvo con el mismo tema. La técnica, el método, lo que se ponga de moda va y viene, pero el fundamento atrás de eso sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué principios han estado ahí siempre y que los invito a que los exploren para que los tengan presentes? Para que sus argumentos cuando estén liderando algún proceso o teniendo que hacer frente, como decía Julián hace un rato, que tenía que argumentarle muchas cosas a veces a Cristian, a Freddy, muchas veces si eso se hace solamente desde la metodología de turno, nuestro argumento va a quedar corto. ¿De qué necesitamos aprender? De antropología, de sociología, que nos va a permitir entender cuál es la cultura, cuál es el contexto, de dónde viene y cómo se comporta la gente ahí afuera, para poder saber en ese día a día dónde va a entrar mi producto. Necesito saber de interacción humano-computadora, de teorías de la comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que para que realmente una organización se transforme digitalmente, o toda esta transformación digital que se ha puesto tan de moda, se requiere un cambio organizacional. Créanme que en estos 12 años que llevo en esto, los retos más grandes de las compañías frente a UX ni siquiera es construir un equipo de UX, que tampoco es fácil, pero eso es lo de menos. Es poner de acuerdo a las áreas internas dentro de las compañías. Entonces, si yo no sé de teorías de la organización, de teorías de comunicación, difícilmente voy a poder lograr que eso se dé. Se los explico con un ejemplo. Supongamos que somos un banco y queremos cambiar toda la experiencia de nuestra gente ahí afuera. Y todo esto no lo puedo decir con nombres propios, pero son casos de la vida real. Te das cuenta que, por ejemplo, los de la app se caen gordos con los de cajeros automáticos.
tienen métricas diferentes. Los de servicio al cliente son un outsourcing, entonces nunca los ven. Y así quieren diseñar experiencias omnicanal. Entonces hoy en día tenemos un montón de compañías grandes que no están listas para esto, pero por eso nuestra capacidad en experiencia de usuario tiene que trascender la técnica de moda. Tenemos que saber de psicología cognitiva. Cuando hablábamos de hace un rato que Freddy les decía, ¿ven que es fácil saber diseñar? Esas cosas de por qué uno alinea las cosas, les pone espacio, le deja espacio en blanco alrededor, se deben hay una razón de psicología cognitiva atrás de eso, porque la carga cognitiva disminuye. Hay unos principios de diseño que hay atrás de eso. No es simplemente porque los call to action se pusieron de moda o está de moda ponerle espacio en blanco alrededor a las cosas. Y tiene que ver también, por supuesto, con arquitectura de información, curso que casualmente doy en Platzi, por si se quieren dar una vuelta por allá. Entonces, vamos a pensar en un edificio de arquitectura real. Las bases en las que está construido este edificio son las mismas. ¿Qué cambian? Las técnicas, los materiales. Pero la base de la arquitectura y de ingeniería que soporta ese edificio son las mismas. Y en principio, ¿en qué podemos caer? Resulta que si nos enfocamos más en las cosas que están de moda, resultamos con un edificio que hacía de buenas a primeras, como a primera vista, luce increíblemente bien, con unos acabados súper descrestadores. Pero resulta que empiezas a entrar al edificio y de repente no encuentras dónde está el baño. O de repente te encuentras con una habitación que está muy oscura. O de repente no puedes salir del edificio. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de diseño, un problema de diseño. ¿Por qué? Porque se concentraron más en lo puramente estético y de moda de esa construcción que en pensar realmente quién iba a usar ese edificio, para qué, en qué contexto, cuál era el terreno en el que iba a estar construido. Tenemos que recordar también diseñar para lo ordinario. Con todo y que me puedo ganar una opinión impopular aquí ahorita, pero hemos entrado en todo un mundo de las startups y es súper cool y por eso seguramente muchos de ustedes están hoy aquí. Pero resulta que eso es una burbuja en el que vivimos nosotros. Ahí afuera siguen existiendo un montón de compañías grandes que resuelven sus cosas de todos los días. Sus bancos, sus aseguradoras, sus supermercados, el mismo gobierno, los trámites que ustedes tienen que hacer con el gobierno, cosas del día a día, que también tienen retos de diseño que ustedes podrían estar en la capacidad de solucionar y ayudar a que esas organizaciones realmente se transformen y no mueran, como lo decía Freddy hace un rato. ¿Por qué? Porque si esas compañías no se ponen las pilas, las deja el bus, como a muchas ya les ha pasado, que han llegado nuevos negocios que realmente sí se están reinventando. Entonces, todas esas compañías hoy tienen necesidades reales y de hecho las están buscando. Equipos grandes de innovación, equipos grandes de experiencia de usuario. Entonces, no olviden que en lo ordinario, en las cosas de todos los días, hay un montón de problemas de diseño a solucionar. Tal vez son menos fancy, tal vez son menos descrestadores, pero en lo ordinario, en las cosas de todos los días, hay una cantidad de cosas en las que podemos aportar valor. El conocimiento te da poder. Definitivamente, las cosas que son solamente de fachada, eso en algún momento se cae. Nosotros, cuando trabajamos sobre todo con compañías grandes que tenemos que enfrentarnos a juntas directivas, a jefes, etcétera, lo que realmente va a hacer que la gente confíe en ti es que se den cuenta que en realidad tú tienes ese conocimiento. Ahora, ¿cómo ser líder en tu organización?
Lo primero que tenemos que preguntarnos, y les dejo un poco esta tarea hoy, es pensar en qué nivel de madurez de UX está la compañía en la que ustedes trabajan, grande o pequeña. Algunos ejemplos de niveles de madurez de UX. Está el nivel 0, donde no saben, a nadie le importa, no saben qué es eso. Está el nivel 2, donde hay a lo mejor alguna persona entusiasta, como hemos sido muchísimos de los que estamos en UX, que llevamos años remando para que la gente sepa qué es esto y entienda que es importante. Hay un nivel 3 donde ya las compañías empiezan a creer en esto, hay un presupuesto para eso, y hay otro nivel donde ya empiezan a crear sus propios equipos, y el nivel más arriba es donde ya tienes a toda una organización que la mueve la experiencia de usuario. Es decir, no lo hacen para un solo producto, sino que lo hacen para toda la organización. ¿Cómo lo haces? Lo primero es, hay que ser subversivo. Y antes de que crean que los quiero mandar a hacer cosas malas, voy a explicar a qué me refiero con ser subversivo. Me refiero a que cuando uno va a empezar a hacer cosas de UX dentro de una organización, no puede pedir permiso. Ay, jefe, mire, es que tengo esta idea, ¿será que si ponemos este botón más arriba? Póngalo y después vuelva con el resultado. Ahora, hay que ser subversivo con cosas pequeñas, es decir, pequeños cambios que nadie se dio cuenta que uno hizo, pero que después tienen un impacto más grande. ¿Por qué? Porque uno solo se gana el respeto y el espacio para que empiecen a confiar en ti, te den dinero, de hecho, para que inviertas en eso, es dando resultados. Tienes que conocer el negocio de la A a la Z. Creo que como diseñadores de experiencia de usuario fallamos mucho en aprender de temas de finanzas, en aprendernos de verdad con qué negocio estamos trabajando. Nosotros en Usaria lo primero que hacemos en cada uno de nuestros proyectos es hacer una etapa de entendimiento del negocio con el que estamos trabajando. Y un día nos tenemos que volver expertos en seguros, al día siguiente nos tenemos que volver expertos en cadenas de suministro, al día siguiente en sistemas de proveedores, pero tenemos que volvernos expertos. ¿Por qué? Porque a los dueños del negocio, que son los que tenemos que convencer de cosas, tenemos que hablarles en su mismo idioma. Empatía, ya muchos han hablado de esto. Básicamente quiero agregar algo adicional, y es que tengo que ser empático en todos los niveles. No solo con el usuario final, que es lo obvio porque estamos hablando de experiencia de usuario, sino empático con mi jefe. Entender por qué me está diciendo que no, cuál es la razón atrás de él, a él cómo lo miden, de qué depende que él tenga trabajo o no tenga trabajo. Empatía con mi compañero de trabajo, con mi cliente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está llevando su propia carrera y está viviendo, como decimos muchos aquí en Colombia, su propio vía crucis. Entonces, en el momento que yo lo entiendo, voy a poder comunicarme mejor con esa persona. Voy a poder saber cómo llevar esos argumentos. Por supuesto, la investigación de qué está haciendo mi usuario final todo el tiempo tiene que ser el hilo conductor de lo que hacemos. Pero ojo, no solo investigación con el usuario, investigación también de mercado e investigación también con los stakeholders de la organización con la que yo estoy. Mejora tus habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque si quieres ser líder, en algún momento vas a tener que pararte enfrente a convencer un montón de personas sobre esto. Vas a tener que aprender a llevar un presupuesto. Si tú te crees muy senior en UX y esta es la hora en que no sabes cómo presupuestar un proyecto de UX, déjame decirte que entonces no lo eres tanto. Y también aprende a construir un equipo y un sistema de diseño que funcione sin ti. ¿Por qué? Porque si tú eres muy buen líder, pero resulta que si el líder ese día no está y todo se cae, no sirve de nada. Tú tienes que empezar a entrenar a tu equipo para que sea líder también, para desarrollar esas capacidades de liderazgo de eso. Imagínense que un día pues Freddy se fue de vacaciones y entonces Platzi dejó de funcionar, ¿verdad?
Por último, ya para ir cerrando, ética en el diseño. Mike Monteiro sacó un artículo hace poco donde dice que hay 2 palabras que todo diseñador debería sentirse cómodo diciendo. No y por qué. ¿Por qué tenemos que decir que no? Porque cuando decimos que no estamos siendo éticos. Cuando vemos algo que nosotros sabemos que no va a funcionar, porque ya lo hemos investigado o porque tenemos unos conceptos claros atrás de eso, tenemos que ser firmes y decir no. Porque si somos diseñadores que solo hacemos lo que nos dicen, entonces realmente ¿qué papel estamos jugando? Y también en cuestionar ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Uno de los mejores argumentos para convencer a la gente y ser líder es enseñarle algo. ¿Qué le están enseñando hoy ustedes a sus equipos de trabajo? ¿Qué le están enseñando en cada conversación que tienen con su cliente? Créanme que yo he tenido que afrontar gente que de verdad no quiere hacer determinada cosa. Pero cuando tú dentro de la conversación le enseñas algo, la percepción que tiene de ti cambia automáticamente y logras convencerlo. Por último, sé memorable. Sé memorable en un email, sé memorable en una conversación telefónica, sé memorable cada vez que hablas con tu equipo de trabajo, cada vez que hablas con un cliente. Muchas gracias.